para continuar con con la temática que habíamos quedado en lo que son las enfermedades o los trastornos hipertensivos en el embarazo. Bien, haciendo un pequeño recuerdo mientras vamos admitiendo a la mayoría de sus compañeros, no nos olvidemos que dentro de las temáticas del embarazo ya habíamos visto lo que corresponde a las hemorragias y estamos ingresando a partir de la anterior clase a lo que significa esta patología como segunda, aquí en Bolivia como segunda causa de muerte y obviamente en otros países más desarrollado es la principal causa de muerte, lo que corresponde a los trastornos hipertensivos del embarazo. Y así se denomina este grupo de patologías, que son en realidad son cuatro, dentro de las cuales nosotros hemos visto las definiciones, lo que correspondería a la hipertensión gestacional transitoria, la preeclampsia, eclampsia, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Estas son las cuatro patologías denominadas trastorno hipertensivo del embarazo. Y su diagnóstico de ellos es relativamente fácil, ya, aunque a veces confuso dentro de lo que significa el diagnóstico a tiempo de estas patologías en una mujer embarazada. Vale decir, ¿o qué quiero decir con eso de aquí? Quiero decir que cuando nosotros estamos con una mujer que está con presión arterial alta, o sea, ya sabemos la definición de hipertensión, vamos a pensar en una de estas cuatro si es que la paciente está embarazada y que el diagnóstico se basa específicamente en este pequeño párrafo. Por ejemplo, cuando decimos que es una hipertensión gestacional transitoria o una hipertensión inducida por el embarazo, es cuando la hipertensión se diagnostica por primera vez durante la gestación, después de las 20 semanas sin proteinuria y las cifras tensionales vuelven a lo normal después de las 12 semanas postparto, o antes, perdón, de las 12 semanas postparto. Entonces, si tenemos en cuenta estos tres parámetros, que es la edad gestacional, la ausencia de proteinuria y el retorno a la normalidad antes de que pase más de 12 semanas postparto, estaríamos hablando de que es una paciente con hipertensión gestacional inducida por el embarazo y no así una mujer hipertensa crónica, que sería la otra parte de esta figura. Luego tenemos la hipertensión crónica, que es aquella hipertensión que se diagnostica antes del embarazo o en la primera mitad del embarazo, o sea, antes de las 20 semanas. Y estas cifras tensionales permanecen después de las 12 semanas postparto. O sea, fíjense, esta también tiene tres criterios indispensables para decir, señora, usted es una hipertensa crónica y pues hay que derivarla a seguimiento por cardiología o medicina interna para que puedan hacer un manejo más adecuado, una orientación más pertinente a la paciente respecto a su enfermedad. Y son los siguientes: la presión arterial, obviamente todas ellas cursan con presión arterial, pero que esta tiene que ser diagnosticada o antes del embarazo o antes de cumplida las 20 semanas. Y además de ello, debe permanecer elevada por después de las 12 semanas postparto. Bien, ahora, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es simplemente la fusión de aquellas dos que ya hemos visto, de lo que es una paciente que ya es hipertensa crónica, pero además de eso, después de las 20 semanas empieza a presentar proteinuria elevada o mayor a 300 miligramos por 24 horas. Entonces, jóvenes, hasta ahí hemos visto nosotros las tres principales patologías que simplemente nos toca a nosotros hablar de ellas como su definición y cómo lo diagnosticamos, porque la parte de lo que significa la hipertensión crónica, ustedes la han visto con mayor profundidad, con seguridad dentro de lo que corresponde a la cardiología. Bien, pero ahora hablemos de la preeclampsia, eclampsia.
Entonces, esta sí es una patología netamente del ámbito de la obstetricia, lo manejamos nosotros los obstetras. Vamos a iniciar primeramente con una definición. Entonces, decimos que la preeclampsia es un desorden multiorgánico, multisistémico, que se diagnostica después de las 20ª semanas y hasta 24 horas después del parto. Se debe a la reducción de la perfusión de diferentes órganos secundarios a vasospasmo y activación endotelial. Entonces, cuando hablamos de preeclampsia, es una enfermedad que afecta a muchos órganos, muchos se ven involucrados, inclusive sistemas de la funcionalidad vital de las personas, y que debe cumplir aquellos parámetros indispensables, que es una mujer embarazada, que esté por encima de las 24ª semanas y que además se va a caracterizar por proteinuria e hipertensión fundamentalmente. Y aquí tenemos, cuando hablamos de hipertensión, ¿no? Cuando tiene esto o más, y cuando tiene más de 300 miligramos de proteína en 24 horas. El edema lo he colocado en rojo porque actualmente ya no forma parte de la triada que antes la mencionaban, la triada de la preeclampsia. Ahora solamente hablamos de la preeclampsia como aquella paciente que presenta proteinuria e hipertensión. Sin embargo, no cabe quitar, no debo de quitar la mención de que aquellas pacientes, existe también la figura en algunas pacientes denominada la preeclampsia típica, en la cual nosotros vamos a encontrarnos fundamentalmente con el principal problema de la hipertensión arterial y no tanto con la proteinuria, y de repente empieza a convulsionar y en vez de una preeclampsia no estamos ante una eclampsia. Entonces existe la preeclampsia atípica que no cursa específicamente con estos dos parámetros fundamentales que son para diagnosticar una preeclampsia en el embarazo. Bien, vamos a continuar con lo que significa la epidemiología. La preeclampsia puede ocurrir, dice, hasta en 10% de los embarazos. Usualmente entre el segundo y tercer trimestre, después de las 32 semanas, es cuando es más frecuente. O sea, hay que tener mayor cuidado con la mujer después de las 32 semanas. Es por eso que después de las 32, los controles prenatales deben ser cada 15 días y a partir de las 37 semanas, cada semana. Se debe de citar a la paciente para hacer un control prenatal. Aunque es infrecuente, algunas mujeres pueden presentar signos de preeclampsia desde las semanas 20 y mucho más común en mujeres que tienen el primer embarazo. Hasta el 85% de los casos ocurre en las primigrávidas, o sea, las de mayor frecuencia son aquellas jovencitas con alto riesgo obstétrico por edad, o sea, 15 años, 14 años, 17 años. Esas son en las que generalmente vamos a ver estos tipos de alteraciones. Es frecuente la incidencia y disminuye considerablemente en el segundo embarazo, o sea, las primigrávidas son de mayor riesgo. El riesgo es 4 veces mayor en aquellas mujeres cuyas familias han tenido casos de preeclampsia, y el riesgo es más significativo en la aparición de la preeclampsia es haber tenido preeclampsia en un embarazo previo. Entonces, ojo con aquellas pacientes que dicen que su madre tuvo preeclampsia, de que ella ya tuvo preeclampsia en su anterior embarazo. Entonces, estas pacientes probablemente vayan a desencadenar preeclampsia, ¿no? Probablemente vayan a desencadenar preeclampsia. Muy bien, entonces veamos una pequeña torta aquí donde nosotros podemos observar la frecuencia de las preeclampsias. Ya de 5 al 10% del embarazo puede presentar una preeclampsia. Veamos aquí como nosotros vamos a ver una mujer con hipertensión crónica, más o menos el 50%, preeclampsia una 45%, y la preeclampsia recurrente, que 2 veces se puede presentar en más del 5%. Y los estados hipertensivos son la mitad, y la preeclampsia corresponde básicamente a la mitad de todas estas patologías. ¿Y qué podemos ver nosotros ya cuando hablamos de preeclampsia específicamente? Vamos a ver que existe el 35% de todas las preeclampsias, el 35% de todas las preeclampsias es severa, el 60% es leve y el 5% es eclampsia. Entonces, de todas las preeclampsias, lo que más vamos a ver es una preeclampsia leve.
¿ya? Y no vamos a ver así una preeclampsia severa en mayor de los casos, pero es significativo el porcentaje, 35% de todas las preeclampsias diagnosticadas van a terminar o culminar siendo una preeclampsia severa. Entonces, la clasificación de la preeclampsia, les mencionaba que la preeclampsia es una patología que se clasifica en dos, en preeclampsia leve, preeclampsia grave, y últimamente los autores están teniendo en cuenta lo que significa la hipertensión, la crisis hipertensiva y la preeclampsia atípica, ¿ya? Que son dos manifestaciones un tanto diferentes que se encuentran aisladas de proteinuria, pero que sí es evidente la alza de presión y el riesgo materno en ese periodo. La preeclampsia leve se considera leve cuando las presiones arteriales se encuentran por encima de 140-90, su proteinuria también es mayor a 300 miligramos, pero menos de 2 gramos en 24 horas, y se dice que es severa cuando la tensión arterial es igual o mayor a 160-110 y la proteinuria es mayor a 2 gramos en 24 horas. Entonces, hablamos con estos dos parámetros específicamente, nosotros vamos a considerar o vamos a tener cuenta cuando estemos frente a una preeclampsia leve o una preeclampsia severa o grave, ¿ya? Es lo mismo una preeclampsia severa o grave. Hablemos un poquito del cuadro clínico. Ya hemos visto que se clasifican en dos. Ya no existe, por si acaso alguno me pregunta, doctor, he revisado preeclampsia moderada. Ya no existe la preeclampsia moderada. Algunos libros antiguos obviamente lo van a denominar así y lo van a tener marcado así como preeclampsia moderada. Pero debemos considerar o debemos tener en cuenta de que en la actualidad ya no se habla de preeclampsia moderada porque no existe diferencia alguna entre una paciente que tiene una preeclampsia leve y en el momento menos esperado se transforma en una preeclampsia severa con alteración o con una presencia inmediata o instalación de una eclampsia entre una y la otra. ¿Cuál es el cuadro clínico? Fíjense, el síndrome que puede presentar los siguientes síntomas. Hablemos de la preeclampsia leve. Cuando hablamos de preeclampsia leve, no nos olvidemos que la presión arterial se encuentra entre 140-90 y no debe sobrepasar ni igualar en ningún momento 110-160, hablando de las presiones diastólicas y sistólicas. Existe inflamación en la cara y manos, o sea, es frecuente encontrar edema facial, edema en las manos, en los pies, pero no es un factor predominante. Las alteraciones de funcionamiento hepático y visual están presentes. Ya empieza a haber aumento en la TGO, TGP, empieza a haber fosfenos, alguna alteración básica incómoda y muchas veces suele presentar alguna cefalea muy leve. Y la presencia de proteinuria en orina es evidente. Ya la presencia de proteína en orina es indispensable para hablar de una preeclampsia. Ya hablamos que es una preeclampsia severa cuando presenta oliguria, o sea, su orina, no la proteinuria, la orina está por debajo de 400 ml en 24 horas. Existen trastornos mentales, o sea, la cefalea es intensa, hay tinnitus, fosfenos, acúfenos y toda una serie de manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. El dolor epigástrico son frecuentes en puñaladas intensas y hay que tener muy en cuenta el signo de Chaucer, que es un dolor en barra entre el epigastrio y los hipocondrios. Esto de aquí es característico del daño de la cápsula de Gleason, que se da por el daño hepático y a veces termina en una rotura hepática. El edema en los pulmones y la cianosis son muy frecuentes en la preeclampsia severa, inclusive con la presencia de edema pulmonar agudo. El aumento de peso en una mujer embarazada aproximadamente de 2 kilos en una semana o menos es un signo de alarma, y las alteraciones que les había mencionado, visión borrosa, visión doble, ver los fosfenos, los acúfenos en la parte auditiva, la fotofobia y las cefaleas intensas y persistentes
forman parte de una preeclampsia severa. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya en la preeclampsia severa existe muchos datos o muchos signos, sintomatología de afección del sistema nervioso central. Ya es una paciente que va a llegar a su consultorio y les va a indicar fundamentalmente, doctor, doctora, tengo mucha cefalea, no pasa con el paracetamol. Usted la mira, ella está con una facies así álgida, presenta inflamación, no solamente edema, sino características inflamatorias en su cara, en su mano, presenta laboratorialmente alteraciones ya de la función renal, la función hepática fundamentalmente y el trazo sanguíneo. Los factores de riesgo que nosotros debemos considerar para empezar a descartar una preeclampsia en una mujer embarazada son los siguientes. La edad materna, los extremos fundamentalmente aquellas que son jóvenes, o sea, mujer menor de 17, 15 años, ya tienen un factor de riesgo, o sea, son embarazo en adolescente, aquello que nosotros debemos decir, pucha vida, esta de repente va a terminar en preeclampsia. Además, no nos olvidemos de que esta embarazada joven, generalmente va a ser primigrávida, o sea, va a ser su primera gestación. Entonces, estamos subiendo dos factores en un solo paciente. Los antecedentes familiares, si la madre ya tuvo, o las hijas o las hermanas ya tuvieron preeclampsia, hay que parar la oreja, por eso dice antecedentes familiares y o personales en el carnet perinatal. El factor sexual se ha determinado ya de que aquellas pacientes que tienen un hijo para un hombre ya que en este caso ya haya tenido preeclampsia y vuelve a tener el mismo embarazo, vuelve a suceder, aumentar el riesgo, no tanto así cuando ha cambiado de parejas. El embarazo múltiple es un factor, aquellas que tienen 2, 3 o 4 fetos intraútero de múltiple, estos obviamente se asocian a la preeclampsia y las patologías asociadas, o sea, fundamentalmente la hipertensión arterial crónica como una de las patologías asociadas. Bien, ya no vamos a aceptar más ingresos, así que por favor, para los compañeros que no ingresaron, pues ya. Ok, los factores de riesgo, etiología. Entre las etiologías se considera una etiología nutricional por carencia fundamentalmente de oligoelementos como el calcio, ya como uno de los factores desencadenantes. También la alteración inmunológica, que es la incompatibilidad entre algunos grupos sanguíneos, maternos, fetales, fundamentalmente entre la pareja, hablando de los óvulos, también se considera, son teorías que no se descartan, pero que no tienen mucho peso, pero sí la alteración endotelial, la anomalía de la placenta que produce un desequilibrio en la síntesis de las prostaciclinas y las endotelinas. Entonces nos vamos a profundizar en esta teoría, que es la que generalmente conlleva o tiene mayor peso dentro de la teoría del por qué una paciente desencadena preeclampsia. Fíjese, se piensa que la preeclampsia está causada por mediadores inflamatorios o toxinas que secretan la placenta y que actúan en el endotelio vascular. Se piensa que este síndrome, en algunos de los casos, es causado por la placenta implantada poco profunda, que se torna hipóxica, ocasionando una reacción inmune caracterizada por secreción y aumentador de mediadores de la inflamación desde la placenta y que actúan sobre el endotelio vascular. La implantación superficial puede que sea consecuencia de la reacción del sistema inmune en contra de la placenta. Se piensa que en algunos casos de preeclampsia la madre carece de receptores para la proteína de las placentas y una para inhibir la respuesta inmune materno al entorno. Entonces veamos la fisiopatología. Bien, y para entender la fisiopatología nosotros tenemos que saber la fisiología.
y estamos colocando en dos cuadrantes. Aquí podemos ver uno azul y uno rojo. El azul es lo fisiológico y la preeclampsia, y lo rojo, perdón, es lo patológico. Entonces, se ha definido ya, o la mayoría de los investigadores están consecuentes de que la preeclampsia tiene mucho que ver con el sistema de placentación. Tanto es así que la única cura de una paciente con preeclampsia es la interrupción del embarazo. O sea, no adelanta que le demos medicamentos, soportes y otros. Si la mujer sigue embarazada, ella va a seguir rumbo a una eclampsia y todas sus complicaciones. No así cuando interrumpimos el embarazo y obviamente al interrumpir el embarazo se produce el alumbramiento y la extracción la extracción de la placenta, y ahí pues la paciente tiende a mejorar en su integridad. Por ello, vamos a ver la fisiopatología haciendo una comparación de qué es lo que debe pasar en una mujer normal y qué es lo que pasa en una mujer con preeclampsia. Fíjense, se producen cambios morfológicos en las arterias espirales del útero con la invasión trofoblástica al segmento decidual de las arterias. Esto ocurre en el primer trimestre y luego después continúa en el segmento miometrial al segundo trimestre. Para que me entiendan y recuérdense de placentación. Habíamos hablado en placentación, cuando hablamos de la placenta, de que una vez de que se forma la placenta a partir de las 12ª semanas de gestación, ella ya toma el control hormonal y funcional, existe una invasión trofoblástica en las arterias espiraladas, ya una invasión trofoblástica en la arterias espiraladas en un primer trimestre y ya a las arterias miometriales más profundas en el segundo trimestre. En la preeclampsia, la invasión trofoblástica es defectuosa, se limita solo al segmento decidual del vaso uterino y no así a las arterias profundas del mismo, que significa que tienen una luz reducida. Aquí tenemos imágenes de la invasión trofoblástico dentro de los capilares y o las arterias espiraladas en una paciente como debe ser normal, grande, fíjense, grande, versus una paciente preeclántica que está reducida. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando existe la invasión trofoblástica? Resulta que las arterias, ustedes saben, las arterias tienen capa muscular, a diferencia de las venas. Entonces, cuando existe la invasión trofoblástica, existe una debilitación de estos músculos, disminuyendo su resistencia y su multiplicación. Es como que existiese una atrofia de los músculos de las arterias. Esto gracias a la invasión trofoblástica. Entonces, las arterias espiraladas y las radiales, aquellas uterinas que van a irrigar a la placenta o van a pasar la sangre al feto, van a ser complacientes y van a producir vasodilatación importante que va a manejar un gran fluido entre la madre y el feto. Eso pasa normalmente gracias a la invasión trofoblástica. En la preeclampsia no sucede eso y va a haber resistencia vascular. Entonces, lo sabemos nosotros desde que hemos llevado los primeros temas de hipertensión, sabemos nosotros de que la hipertensión es el resultado de el flujo versus la presencia, la resistencia de la pared vascular. Entonces, la cantidad del flujo y la capacidad de resistencia del vaso es igual a presión arterial.
En ese sentido, en una mujer normalmente con una buena invasión trofoblástica en sus arterias, las arterias uterinas van a dilatarse habiendo o manejando un flujo adecuado entre el útero, la placenta y el feto. Por el contrario, en la preeclampsia va a haber resistencia. Fíjense, cuando hay esta complacencia, los vasos son pocos reactivos, o sea, no responden a través de contracción miometrial. A las sustancias vasoconstrictoras no responden adecuadamente porque tienen poco músculo y ya queda con una pobre estructura musculatura lisa. Hay un equilibrio, además de eso, por eso existe un equilibrio entre la síntesis de las prostaciclinas y del tromboxano como tal, que son vasos dilatadores y vasoconstrictores. Una vez más, entonces, para que entiendan bien la fisiopatología. Invade existe la invasión trofoblástica, los vasos, o las arterias que unen a la placenta con el útero. Estos vasos van a sufrir, gracias a esa invasión, una debilitación de sus paredes, transformándolo básicamente como si fueran unas venas. Entonces, además de eso, no responde adecuadamente a la contracción por estímulo de vasos constrictores, por dos factores. Uno, por la acción, de el trofoblasto, y otro por el simple hecho de contar con menos músculo liso. Además de que se mantiene un equilibrio entre la producción de prostaciclinas y tromboxanos, que son encargados de la vasoconstricción y o vasodilatación de estas arterias. Ya en la preeclampsia va a pasar lo siguiente. Como no existe una adecuada invasión trofoblástica, pues va a existir, aquellas arterias van a tener poca debilitación en su pared, van a mantener su tono arterial, ya que no debería pasar normalmente. Por tanto, va a ser muy reactivo y muy susceptible a sustancias vasoactivas como ser la angiotensina 2, el tromboxano y la endotelina, que producen vasoconstricción. Entonces, además de tener buenos músculos, esas arterias van a responder fácilmente a estos vasoactivos, produciendo vasoconstricción. ¿Qué pasa si se produce vasoconstricción? Hay una respuesta inmediata en la presión arterial denominado hipertensión. El desequilibrio de la síntesis de estos prostanoides también va a estar presente en favor, o sea, va a haber mayor cantidad de tromboxano, que es 3 veces más que en el embarazo normal. O sea, digamos que en el embarazo normal se forma 7 picogramos de tromboxano, en la preeclámptica se va a producir 21 picogramos de tromboxano. Y disminuye las prostaciclinas a la mitad. Las prostaciclinas son las encargadas de la vasodilatación. Entonces va a haber mayor prostanoides encargados de vasoconstricción y además de eso menor cantidad de producción de vasodilatadores. Lo que conlleva en general a que las sustancias hipertensivas de nuestro organismo están elevadas. Esto hablando, perdón, en la preeclampsia. Finalmente, entonces, así se lo puede resumir en la forma más práctica para que ustedes entiendan, porque lo que ustedes tienen que entender que la preeclampsia es simplemente eso, una mala implantación placentaria con sus consecuencias, que corresponde a un proceso hipertensivo que inicia en la placenta. Entre el útero y la placenta, en esas arterias, inicia el proceso hipertensivo, produciendo o liberando sustancias hipertensivas en todo el sistema circulatorio, activando las arterias del resto del organismo.
Por eso que una paciente empieza con una preeclampsia leve. Lo normal es que empiece con una preeclampsia leve, teniendo en cuenta de que estas sustancias vasoconstrictoras van a ir aumentando a través del daño del endotelio. Pero ustedes dirán, ¿cómo se daña el endotelio? Se daña por el aumento de presión. No nos olvidemos, dos cosas aumentan la presión: el aumento de volumen o la contracción de las paredes arteriales. Ya es así de simple la respuesta con una paciente que está entrando en shock. Si sabemos que el shock es por hipovolemia, lo que nosotros tenemos que comentar es volumen, soluciones cristaloides que van a ser como expansores. Si aumentamos el volumen, aumenta la presión. O en este caso de la preeclampsia, si se empieza a aumentar prostanoides o factores que aumentan la contractilidad del músculo arterial, la contracción de las paredes de las arterias va a inducir a la hipertensión. Ambos factores, ya no se olviden, el factor del volumen y el factor de la contractilidad o resistencia de la pared arterial. Podemos resumir la fisiopatología de la preeclampsia de la siguiente forma: existe alteración en la placenta por mala invasión o invasión defectuosa del trofoplasto en las células espirales del útero, con una obstrucción orgánica funcional de las arterias espirales, o sea, estas se contraen tanto que empieza a haber un daño endotelial y liberación de los que significan los prostanoides. La disminución de perfusión uteroplacentaria se va a dar o va a producir isquemias, gracias a esa disminución del flujo de oxígeno y de sangre. La inhibición de las sustancias vasodilatadoras va a haber una disminución de la prostaglandina E1, E2, del óxido nitroso y de las prostaciclinas, que son fundamentales para la vasodilatación. Y va a haber un gran aumento en las sustancias vasoconstrictoras, como ser el tromboxano, angiotensina, endotelina. Ya fíjense, esta es una balanza en la cual ganan los vasoconstrictores, que son el tromboxano, angiotensina y endotelina, versus los vasos dilatadores. Entonces, desde ahí existe una ventaja para aumento de la presión arterial. Las alteraciones hemodinámicas van a estar presentes por disminución del flujo gracias a la contracción arterial, lo que va a ser un volumen intravascular disminuido y una resistencia periférica, terminando en una hipertensión generalizada. Ya por el contrario, la invasión al sistema hemostático va a ser alteración en la agregación plaquetaria. La actividad de la trombina va a inducir a una coagulación intravascular diseminada con hipofibroginemia, trombocitopenia y alteración del tiempo de protrombina. La plaquetopenia y el tamaño de las plaquetas se ven alteradas. Existe un aumento del factor 4 de la coagulación y las alteraciones en las plaquetas y serotoninas son eminentes o subsecuentes a lo que significa el síndrome de HELP, que es una de las complicaciones de la preeclampsia. Bien, jóvenes, como ustedes pudieron ver, la fisiopatología de la preeclampsia es la más fácil de entender en comparación simplemente a la fisiopatología del dolor, ¿no? Si ustedes han llevado, ¿no es cierto?, en fisiopatología, la fisiopatología del dolor es aún mucho más difícil entender la capacidad refleja de las terminaciones simpáticas o parasimpáticas en relación a la fisiopatología de la preeclampsia específicamente. Bien, pero solo así podemos entender y por eso le estoy mencionando una vez más, no se olviden, el tratamiento definitivo para la preeclampsia en ese momento. ¿Por qué digo en ese momento? Porque cada gestación de la paciente va a ser un factor de riesgo de que desencadene nuevamente preeclampsia. Pero en ese momento el tratamiento específico es la interrupción del embarazo. El problema está en la placenta. La placenta es la fábrica de productores o inductores a la hipertensión. El cuadro clínico, veamos una vez más, cuadro clínico resumido: aumento de peso, hemos dicho, ¿no ves? Segundo, tercer trimestre, la mujer aumenta más de 2 pesos en una semana, llama la atención. La proteinuria relaciona o va a decir qué tan grave es el cuadro. La hipertensión arterial con su respuesta de espasmos arterial precapilares, alteraciones ya sea en la presión sistólica y o de la diastólica,
Y finalmente, fíjense, este aquí, la cefalea intensa, dolor epigástrico, dolor en barra, la hipertensión severa, son signos de inminencia de una eclampsia. Entonces, aquella paciente que presenta alteraciones importantes a nivel sensorial, presenta cifras tensionales igual o mayor a 160, 110. Y para terminar, ya presenta el signo de Chaucer. Es una paciente que está con signo de inminencia de eclampsia. Inminencia de eclampsia. ¿Qué significa? Estamos viendo venir a la eclampsia. Y si estamos viendo venir a la eclampsia, lo que tenemos que hacer es actuar de inmediato. Bien, veamos ya, y aquí vamos a terminar el día de hoy, porque el día de mañana vamos a continuar. No se olviden que tenemos 2 temas, por favor. Mañana igual a las 7 de la mañana vamos a continuar con la temática. Veamos lo que significan los cambios patológicos y morfológicos. ¿Qué órganos se afectan en la preeclampsia y cuál es su factor desencadenante? El cerebro. El cerebro, nosotros cómo vamos a saber que se está dañando el cerebro por la presencia de que ella va a presentar primeramente. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es el edema. O sea, el problema de la preeclampsia es el edema, jóvenes. Ya, la inflamación. Y esto va a llevar a la hipoxia. Y cuando hablamos, el edema es a nivel microscópico, no es el edema generalizado, porque no nos olvidemos de que existe un alto porcentaje de pacientes que presenta una preeclampsia severa o eclampsia y no tiene un edema macroscópico. Pero inicialmente el edema microscópico lo que hace es, ¿qué es el edema? Es la presencia de líquido intercelular o en el espacio intersticial, lo que significa de que la paciente tiene aumento, o sea, no nos olvidemos la diferencia o el espacio entre célula y célula de aproximadamente 25 micrómetros, ¿no ve? Entonces, la distancia es corta. Si empieza a existir un aumento en el espacio intersticial al acúmulo del agua, va a haber mayor espacio entre la arteriola y la célula, lo que significa que la perfusión de oxígeno va a disminuir. Entonces, el edema va a llevar a una mala perfusión o una mala oxigenación a nivel celular, con diferentes manifestaciones en los órganos más vulnerables. Les había dicho, multisistémico, multiorgánico. Si hablamos de multisistémico, afecta el corazón y todo el sistema circulatorio. Hablamos del sistema nervioso central y o periférico. Hablamos de órganos específicos como pulmón, riñón, hígado, vaso y otros. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? El edema va a llevar a una hiperemia, o sea, una isquemia focal. Ya va a empezar a presentarse isquemias focales con posterior o posibles hemorragias por ABC, trombosis por alteración de la coagulación, que fundamentalmente va a iniciar como un signo de alarma los signos de vasoespasmos. Los signos de vasoespasmo a nivel del sistema nervioso central son alteración en el gusto, alteración en la vista, alteración en el oído, ¿ya? O sea, la paciente empieza a sentir su lengua pesada, no habla adecuadamente, la paciente empieza a escuchar lo que se llama el acúfenus, el tinnitus, empieza a tener fosfenos, fotofobia, escotomas. Entonces, estos son signos de alarma. Una mujer que presenta esto probablemente esté ya iniciando una preeclampsia severa. El pulmón es más resistente, ya, sin embargo, no exento. Igual va a producirse un edema pulmonar o una bronconeumonía por aspiración durante las convulsiones, son las principales alteraciones pulmonares, pero fundamentalmente la complicación más severa y en casos de preeclampsia están el edema agudo de pulmón. Por eso es que todas mujeres, no solo la preeclámptica, tienen que ustedes revisar
corazón, pulmón. Se olvidan algunos internos y es motivo de llamada de atención en una vez, en 2 veces y finalmente termino sancionando para que aprenda al interno que cuando llega una paciente con obstetricia, ¡prum!, se lanza directo al examen del abdomen o del útero, con maniobras de Leo, por otras cosas, y termina y yo le digo, y los pulmón y el corazón, ¿qué pasó? Sus ojos, su boca. Entonces, no nos olvidemos de que el examen es íntegro. La mujer gestante no es útero solamente. El hígado va a tener, es otro de los órganos más afectados, tanto es así que nosotros vamos a ver más la siguiente clase las funciones laboratoriales que tenemos que ver. El hígado va a sufrir necrosis por hemorragia perilobulillar, ese es el signo patognomónico anatomopatológico del hígado. Los trombos y las fibrinas con exudado de los vasos y hemorragia tienden a distender la cápsula de Gleason produciendo el signo de Chaucer. El corazón va a haber hemorragia, necrosis, miocarditis, va a haber, también puede producir un derrame pericárdico. El riñón va a sufrir con cambios degenerativos, depositando fibrina y edema en los pequeños vasos, y la placenta va a tener una degeneración del trofoblástico con múltiples infartos o nódulos, produciendo hipoxia y finalmente desprendimiento prematuro de placenta y o muerte fetal, óbito por hipoxia. Entonces, estos son los principales órganos afectados cuando hablamos de preeclampsia. Bien, jóvenes, con esto quiero terminar el día de hoy, no sin antes hacerles recuerdo que el día de mañana, antes de las 7 o las 7, voy a estar enviando el link para la incorporación a cubrir el primer día, la primera clase de las 2 que tenemos retrasado en obstetricia. ¿Alguna pregunta que exista, por favor, pueden hacerla? Estamos para sacarle de esa duda. Buen día, doctor. Estas Buenos imágenes que ahorita acaba de explicar, ¿serían las consecuencias de la eclampsia, doctor, no? Sí, es específicamente hablando de la preeclampsia. Claro que no debemos de descartar de que cuando hablamos de hipertensión, ya sea la inducida por el embarazo o la crónica, también va a tender a presentar estos tipos de alteraciones, porque estamos hablando del daño por el aumento de la presión. Entonces, un paciente hipertenso crónico, sea hombre o mujer, va a tener ABC. Cuando esté en una crisis hipertensiva, va a tener alteraciones en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero no va a ser generalizado, o sea, no necesariamente va a ser como la preeclampsia que va a atacar inmediatamente tanto el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón, etcétera. Y entonces hay daño más progresivo y más a más largo tiempo en la hipertensión crónica si hablamos de la otra patología que puede producir estos mismos daños en los órganos. Ya, doctor. Otra pregunta. ¿La preeclampsia leve igual se lo tiene que interrumpir sí o sí el embarazo? No, muy buena tu pregunta. No se debe de interrumpir sí o sí, excepto si ya está a término. ¿Ya? Si ya está a término, es sugerente interrupción del embarazo porque esta va a desencadenar si va a llegar a una preeclampsia severa. La preeclampsia leve lo que se hace es manejarla y hacer un seguimiento, pero en cualquier momento puede ser necesario tener que interrumpir el embarazo. Entonces, no existe un parámetro que diga, digamos, diagnóstica preeclampsia, interrumpe el embarazo. No, todo va a ver el grado de compromiso de la paciente. Ya, o sea, si estás frente a un embarazo de 32 semanas y una preeclampsia leve, esperemos y la manejaremos en un centro de alto riesgo para que ella llegue a las 34 semanas. ¿Y sabes por qué, Edith? Porque a las 34 semanas este feto tiene un de 90 a 95% de probabilidad de sobrevida. O sea, de 100 niños que nacen con 34 semanas, pues solamente 4 o 5 se van a morir, ¿ya? Y los demás van a vivir. Entonces hay que tratar de lograr ese objetivo que son las 34 semanas. Gracias, doctor. A ti las gracias por la pregunta. Doctor, una pregunta. Buen día. Buen día, señorita, dígame. Cuando una mujer tiene un embarazo que tiene preeclampsia, la probabilidad de tener otro embarazo con la misma enfermedad es grande. Sí, habíamos dicho nosotros de que existe, no es grande para decir un 50%, un 70%, no,
pero aumenta, es un factor de riesgo, que significa que podríamos hablar de un 10%, 15% más probable de que esta desencadene. Pero la sumatoria de los otros factores es la que va a ser mayor posible que esta mujer termine en una preeclampsia. Hola. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más que hubiese? Si no, el día de mañana, por favor, anótenselo. El día de mañana me van a volver a preguntar y ya vamos a culminar el día de mañana el tema de preeclampsia. Les he mencionado, es un tema largo que involucra 3 a 4 clases inclusive para poder terminar el tratamiento, manejo y todo eso, ¿ya? Sin más que decirles, les agradezco y nos vemos el día de mañana entre las 7 y 7 menos cuarto. Muchas gracias. Listo, doctor. Gracias. Ok, doctor, que tenga buenos días. Hasta luego.